Bienvenido a Valor Agregado. Y GeoBusiness Intelligence es una nueva herramienta que entiendo a nivel internacional se ha estado usando y recién está siendo introducida en el mercado peruano para beneficio obviamente de muchos empresarios, emprendedores que van a tener la posibilidad de obtener digamos una ventaja competitiva probablemente frente a su competencia si es que utilizan esta herramienta basada sobre tema de mapas. ¿Qué cosa es el GeoBusiness Intelligence? GeoBusiness Intelligence, en términos muy simples, es un conjunto de servicios y tecnologías que pretenden dar respuestas a la toma de decisiones en las preguntas en distintas industrias, básicamente basadas en la geografía. La geografía como un elemento base para que estas decisiones sean tomadas de manera mucho más efectiva. Eso quiere decir, por ejemplo, que, digamos, yo podría tomar decisiones, pero si yo tengo decisiones basadas en mapas y con información dentro de ese mapa, podría ser mucho más potente la decisión que yo tome. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, niveles socioeconómicos. El INEGI define, por ejemplo, cuáles son los niveles socioeconómicos en el Perú y cuando uno, por ejemplo, quiere hacer algún tipo de negocio, un retail, por ejemplo, utiliza esta información de niveles socioeconómicos para poder saber en dónde, por ejemplo, pone su, digamos, la tienda de retail, ¿no? ¿En qué medida el GeoBusiness Intelligence podría mejorar aún más la posibilidad de ser eficiente a la hora de determinar, por ejemplo, en dónde tengo que estar? Recordemos que los niveles socioeconómicos son solamente una de las variables que se pueden utilizar para segmentar a la población. De hecho, una variable muy dinámica. Recién leía en la mañana que el INEGI había cambiado la fórmula debido a que han cambiado también los gastos de consumo, los intereses de las personas. Y eso muchas veces no está reflejado en las variables duras. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de descubrir cuál es el comportamiento del consumidor y de qué manera ese comportamiento puede ser expresado entonces ahora de una forma gráfica que permita al empresario tomar decisiones. Por ejemplo, dónde tiene que abrir los nuevos puntos de venta para acceder a ese mercado o a ese target que esa empresa está buscando. Si yo antes utilizaba, por ejemplo, el nivel socioeconómico y, digamos, el grupo etario, o sea, la edad que tiene la población en ciertos segmentos, digamos, de donde pienso, de la zona donde se piensa abrir el retail. Ahora, ¿qué otras cosas pueden entrar dentro de este análisis? Son muchísimas variables. De hecho, en Perú se hizo hace ya algunos años un censo y la información del censo, que tiene más de 80 variables, puede ser utilizada de manera muy provechosa para extraer información que está oculta. Y esta información aparece, se descubre a partir de mapas que sintetizan de una forma muy gráfica dónde está el mercado, hacia dónde me tengo que mover, qué acciones de marketing puedo desarrollar y en qué zona geográfica yo debiera estar. Por ejemplo, para establecer publicidad en la vía pública, para abrir nuevos locales, para definir zonas de cobertura o zonas de atención, puedo entender mucho mejor los procesos de canibalización y competencia que se dan sobre la ciudad y de alguna manera la visión del mercado cambia completamente teniendo estos mapas como elemento de análisis. Si yo fuera un gerente comercial de una empresa y yo quisiera, digamos, tener la máxima capacidad de análisis a través del GeoBusiness Intelligence, ¿qué podría yo hacer? ¿En qué me puede ayudar el GeoBusiness Intelligence adicionalmente a las herramientas que yo tengo actualmente? Son muchos los servicios que componen una cadena de valor del GeoBusiness Intelligence, desde la prospección, desde la segmentación de las bases de datos, utilizando estas variables que van más allá del nivel socioeconómico del grupo etario, donde la característica que tiene la zona en donde la persona vive entrega mucha información sobre esa persona. Por ejemplo, una persona que vive en un barrio seguro, cerca de parques, cerca de un determinado colegio, nos va a dar mucha información con respecto a cuáles son los intereses de esa persona. Y evidentemente, si yo vivo en una casa de un determinado valor, en donde estoy pagando un dividendo y por diversas razones tengo que dejar esa casa, la persona que llega ahí va a tener necesariamente ciertas características que va a compartir conmigo. Entonces nosotros lo que intentamos hacer, o el GeoBusiness lo que intenta hacer, es descubrir cuáles son esas características comunes en las distintas personas, de tal forma que el mapa descubre estos clústeres o estas agrupaciones de personas, de tal forma que yo luego puedo entonces establecer contacto con ellas o puedo acercarme a ellas con mi oferta o con mis puntos de venta, de tal manera de estar más cercano a mi target de mercado. Si eso es así, entonces, por ejemplo, yo podría poner toda mi cartera de clientes en un mapa y luego ustedes me podrían decir, o el GeoBusiness Intelligence en general como herramienta me podría decir exactamente qué tipo de características psicográficas tienen mis clientes y agruparlos por las diferentes zonas y de repente luego buscar un clon, se me ocurre. Exactamente, ¿no? Exactamente, ni siquiera es necesario
saber cuáles son las características psicográficas. Basta con que yo tome esos clientes, los agrupe según características que tú ya conoces, porque son clientes tuyos, por ejemplo, los más rentables. Y luego, efectivamente, una vez que yo los tengo sobre un mapa, extraigo mucha información de ellos y puedo entrar a clonar. Y en distintas zonas de la ciudad, buscar aquellos clientes que debiesen comportarse de la misma manera que aquellos clientes rentables. Con ciertos umbrales de probabilidad, por cierto. O sea, no es un tema certero. Pero evidentemente, la experiencia nos dice, ya más de 17 años, que las tasas de conversión, una vez que tú estableces cuáles son esos clientes, son muchísimo mejores que si es que disparas a la bandada o no utilizas estas herramientas de análisis. El hecho de la localización es muy fuerte, ¿no? Y por ejemplo en el tema retail, la localización es una de las cosas, digamos, sacrosantas para poder hacer un negocio retail, ¿no? Tú bien lo dices, si bien esto es bastante nuevo en el Perú, en países más desarrollados, especialmente en Estados Unidos, el retail, como tú lo mencionas, tiene una Biblia. Es un libro que se llama, de hecho, Location, 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 sobre el cual se basa toda una metodología para abrir nuevos puntos de venta, por ejemplo, de una cadena de McDonald's. Y todo rigurosamente siguen esa metodología. Y el libro se llama Location porque es la localización, la variable principal que se utiliza para esa definición, dentro de muchas otras. GeoBusiness Intelligence finalmente se basa en inteligencia de negocios, inteligencia para poder definir, digamos, cuáles son las variables que deberían entrar dentro de un análisis y cuáles no, y de qué forma se debería, digamos, de repente segmentar para llegar a un tipo de resultado final para un gerente comercial, por ejemplo. Pero en ese sentido, ¿qué tanto esto es paquetizado? O sea, yo puedo comprar una herramienta de GeoBusiness Intelligence y puedo utilizarla, simplemente meter mi data de mis clientes y que automáticamente me tire de vuelta un resultado como a dónde debo ir, o en qué parte de Lima también tengo clientes parecidos donde yo podría entrar, digamos, a vender mi producto. La verdad es que no. Existen herramientas que se pueden comprar y te permiten colocar estos puntos en el mapa de tus clientes, de tus puntos de venta, sin duda. Sin embargo, como te dije inicialmente, esto corresponde a un conjunto de servicios, procesos en donde el know-how sobre la industria y cómo aplicar esta información en su análisis geográfico tienen realmente la diferencia con respecto a qué es lo que tú obtienes. La herramienta es una cosa, pero definitivamente lo que se obtiene tiene que ver con la data que tú introduces y qué análisis desarrollas sobre ello. Por lo tanto, aquí hay un componente importante de consultoría, y ese componente de consultoría más la calidad de la información con la cual se trabaja, te permite obtener un resultado distinto dependiendo de cuáles son las circunstancias. Porque me imagino que una de las cosas más importantes es la data. Porque como tú, es decir, tú puedes tener los mapas, pero si detrás no sabes, por ejemplo, digamos, cuál es, no sé, la cantidad de población que hay en una zona, en realidad no te va a decir mucho, ¿no? Efectivamente, y uno de los problemas que probablemente tiene la exportación de servicios de GeoBusiness, y es necesario que las empresas se instalen en cada uno de los países en donde van a operar, porque requieren tener el ADN de ese país. Definitivamente, los comportamientos del consumidor son distintos en cada uno de los países, la data que hay disponible es distinta, la calidad y la dinámica que esa data va cambiando también es diferente. Entonces es necesario establecerse, conocer el mercado y en base a ese conocimiento más el know-how que uno puede tener con respecto a cómo se utiliza la información, es lo que finalmente permite dar el servicio de calidad y lograr que una consultoría de este tipo termine en algo efectivo, ¿no? Porque finalmente lo que ustedes hacen es responder preguntas. Exacto. El GeoBusiness Intelligence lo que hace es responder preguntas, ¿no? Y preguntas básicamente basadas en localización. Es como... ¿Dónde? ¿Dónde? Es decir, ¿dónde? Ustedes saben dónde. Nosotros sabemos dónde, en nuestro eslogan, sabemos dónde están tus clientes actuales, dónde está tu competencia, dónde van a estar tus clientes futuros, dónde tienes que abrir tu próximo punto de venta, cómo tienes que realizar tu ruta de distribución o por dónde tienes que realizar tu ruta de distribución, cuáles son los sectores o dónde están tus sectores de servicio, cómo se redefinen para ser óptimos en la geografía. Y así, muchísimas variables que tienen que ver con el dónde son respondidas de manera bastante práctica con GeoBusiness Intelligence. Roberto, muchas gracias por venir a Valor Agregado. Y amigos, en todo caso ya ustedes saben que existe esta herramienta GeoBusiness Intelligence. Poco a poco se va, espero, a conocer mucho más de esta herramienta en el Perú, porque es una herramienta básica para los negocios, y ojalá que efectivamente esta herramienta no solamente esté en las grandes empresas, en las medianas empresas, sino que sea, digamos, abierta absolutamente a todo el público, a toda aquella persona que quiere hacer
una pequeña peluquería en algún lado cerca a su barrio y poder tener esta información para poder tener buenas o tomar buenas decisiones. Eso, amigos, ha sido todo por el día de hoy, y el día lunes financiero vamos a venir con una entrevista con un representante del Banco Agrario, así que aquellas personas que están en el negocio agrario, el día lunes escuche la entrevista, que va a estar bastante interesante. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos con ustedes el día lunes. Muchas gracias. Chao, chao. Muy bien, Lucho, muchas gracias contigo.